El sur de la India es la cuna de la cultura dravídica prearia. Mientras que el norte del subcontinente estaba marcado desde principios del primer milenio a.C. por la civilización de los arios védicos, los reinos del sur, que habían surgido como consecuencia de una larga evolución cultural, siguieron conservando su propio carácter. Uno de esos reinos fue el de los Pallava, que alcanzó el poder en el siglo V de nuestra era, en parte de lo que hoy es el estado de Tamil Nadu. Hicieron de Kanchipurán la capital de su reino y lo siguió siendo después con las sucesivas dinastías reinantes hasta el siglo XVIII, cuando los ingleses erigieron a Madrás en la capital del estado. Es una de las 7 ciudades sagradas de la India y fue desde tiempos precristianos uno de los grandes centros de enseñanza de todas las religiones. Se convirtió en foco del budismo principalmente bajo el reinado de Ashoka. El jainismo también tuvo su espacio en este lugar de tolerancia. La entrada principal del templo de Varadaja puede simbolizar el acceso a estas tierras de la cultura y la religión del norte que desde el siglo II a.C. se habían abierto camino hacia el sur. Aunque brahmanes y budistas siguieron gozando por igual de la protección estatal, a los Pallava se debe la implantación definitiva de la cultura aria en el sur dravidiano y ancestral. Solo desea poder regresar muy pronto a su hogar para, con el dinero ganado, ayudar a su familia y casarse con Ume, su novia desde la infancia. En esa época se habían operado cambios significativos en el hecho religioso. El ritual del sacrificio pasa a ocupar cada vez más el centro de la vida religiosa y aquellos que lo celebran, la casta sacerdotal de los brahmanes, logran alturas esotéricas solamente al alcance de los iniciados, lo que les aleja de la mayoría de la población, ocupada en resolver sus problemas cotidianos, los cuales acogen las nuevas ideas sin entenderlas del todo. El sistema de las 4 castas se implantó en este periodo. En la cúspide de la jerarquía, los brahmanes, luego los guerreros, después los campesinos y finalmente los sudras. Únicamente las 3 primeras castas pueden escuchar los Vedas, los libros sagrados, y se consideran como nacidos 2 veces. La casta de los sudras está constituida por no arios y arios desclasados, y aunque no son esclavos, su dependencia económica les convierte en siervos. Varadaja significa maestro del mundo, es decir, Vishnu, rey de dioses y dispensador de favores, a quien está consagrado este templo en una ciudad esencialmente sivaíta.
Arquitectónicamente, este templo destaca por su magnífica mandapa, un hall hipóstilo de 96 pilares, todos ellos excelentemente esculpidos. Los capiteles representan personajes montados en caballos ricamente enjaezados, guerreros en actitudes belicosas, animales mitológicos y diversos avatares de la vida de Vishnu y de su mitología. Es en los bajorrelieves y frescos historiados donde se ve florecer con maravillosa espontaneidad el gusto por la descripción y la narración que corresponden a la narrativa india. En principio, nada se descubre a primera vista referente a la intención mística o religiosa de lo representado. No obstante, el arte de la India es esencialmente sagrado. Por el contrario, el acento profano de las escenas asombra desde el principio. No solo muchos detalles concretos permiten reconstruir la vida pública y privada de aquel tiempo, sino que los mismos temas parecen tomados de la vida corriente, no habiendo nada en la iconografía antigua que distinga a un dios de un hombre. Por añadidura, la predilección de los artistas por utilizar el cuerpo humano, dándole posturas lascivas, lánguidas o dinámicas, contribuye aún más a desarrollar esta impresión en el no iniciado. Sin embargo, ese aspecto profano no es más que una ilusión y en realidad todo es la traducción literal de la vida india, donde lo sagrado está íntimamente ligado a lo cotidiano, sobre todo en aquellas épocas antiguas. Desde su aparición, el arte de la India tiene acento original. Siendo naturalista, describe la naturaleza bajo un aspecto idealizado o bien estilizado, aunque verídico en su esencia. Como arte idealista, no reproduce más que, en caso de necesidad absoluta, la vejez o los cuerpos contrahechos. Sus héroes son adultos e imberbes. Sus heroínas son mujeres en plena juventud. De todas las artes asiáticas, es esta la más directamente comprensible para la mirada occidental e ilustra, con mucha exactitud, el calificativo de indoeuropea aplicado a la cultura india. Kailasanatha es uno de los templos más bellos y antiguos de la ciudad. Construido bajo el reinado del Pallava Rajasima, que hizo erigir también el templo de la costa, el Mahabalipuram, es el único de toda la India que mantiene sin alteración alguna todos los componentes clásicos. Se encuentra aislado en un extremo de la ciudad y está dedicado a Shiva, el señor del monte Kailasa. Está construido en gres, como todos los de Kanchipuram, aunque tiene dos bases de losas de granito para darle más solidez.
La construcción de un templo hindú agota siempre el concepto de la reintegración de la divinidad y tiene para el donante un valor de sacrificio que se traduce por la adquisición de un mérito destinado a favorecer su propia realización suprema y a ganarse un lugar en el cielo. El arquitecto, dirigido por un brahman, tendrá conocimiento de la profunda significación de lo que va a hacer. Al igual que el donante, meditará sobre los textos sagrados. De lo contrario, su actividad correría el riesgo de ser considerada peligrosa. De tales construcciones no solamente se benefician el donante y el arquitecto. Se aprovecha también aquel que sabe y se entrega a la contemplación del edificio, considerado como manifestación del Dios. A lo largo de todo el magnífico patio, adosadas al muro del claustro, se encuentran una serie de capillas pequeñas que acogen imágenes de Shiva en sus diferentes reencarnaciones junto a otros dioses secundarios. En el centro se encuentra la majestuosa torre piramidal del templo principal, imagen del monte Kailasa, residencia de Shiva y Parvati, decorada con esculturas y elementos arquitectónicos revestidos de estuco. Debajo de la misma se halla el templo Ocela, precedido por un holquipóstilo, en cuyo Sancta Sanctorum se encuentra el Lingam, un cilindro de granito de 16 caras y 2,40 metros de altura, representación del sexo masculino, imagen de la potencia creadora universal, elemento heredado de la cultura religiosa que los pueblos arios encontraron al invadir el subcontinente indio. Estas bravías aguas de la costa de Coromandel, en el sureste de la India, no consiguen amedrentar a los pescadores que desde tiempos inmemoriales, y sobre unas balsas tan antiguas como esos tiempos, extraen de las mismas lo necesario para vivir. Estos hombres estaban acostumbrados a luchar en este medio hostil, mucho antes de la expansión de los Pallava a mediados del primer milenio de nuestra era. Todos los reinos del sur comerciaban con casi todo el mundo conocido desde tiempos precristianos. Las monedas romanas y de Bactria que se han encontrado en las arenas de esta playa corresponden al apogeo del comercio marítimo con Roma, que llegó a tener una factoría en esta misma costa cerca del actual Pondicherry. Los Pallava heredaron esta tradición aumentándola. Llegaron a Ceilán y a las costas orientales del mar de Bengala. Durante su reinado se consolidaron las rutas marítimas a Indochina e Indonesia, que ya habían empezado a ser colonizadas, lo que supondría la creación de estados de origen indio en el sudeste asiático.
Fue durante el reinado del gran Narasimha cuando este imperio marítimo comenzó a florecer artísticamente. El mismo nombre del lugar perpetúa el del gobernante. Narasimha era conocido como Mamala, el gran luchador. La ciudad, situada a poca distancia del sur de Madrás, fue conocida con el nombre de Mamalapuram. El nombre actual, Mahabalipuram, es una modificación del primero que conoció la ciudad. En aquel momento cumbre del poder Pallava se iniciaron algunas de las obras artísticas más importantes de la dinastía. Comenzaron a mediados del siglo VII y continuaron durante 2 generaciones más hasta el siglo VIII. La ciudad se llenó de artesanos y una febril actividad se apoderó de ella, convirtiéndola en un centro de arte heredero en parte de tradiciones anteriores. Este afán se mantuvo durante siglos. Los conocimientos artísticos pasaban de padres a hijos y aún hoy varios talleres de escultores siguen abiertos en la ciudad intentando mantener viva la vieja tradición. La India es, sin duda alguna, uno de esos lugares del planeta donde no resulta difícil imaginar la visión del tiempo pasado. Manos como estas y un rostro intemporal, como el de este artesano, tuvieron que vivir el martilleo infinito que originó obras tan magníficas como esta. Esculpido sobre la cara este de una enorme roca que se ilumina a la salida del sol, este relieve de 27 por 9 metros nos relata en un inmenso fresco la leyenda del descenso del río Ganges, que Shiva recibió en su cabellera para preservar a la tierra de su destrucción. El tema del descenso del Ganges, frecuente en la iconografía sivaíta, nos remite a la leyenda del santo rey de Ayodhya, Bhagirata, que entra en penitencia para suplicar a Shiva que haga descender el Ganges sobre la tierra. El relieve muestra justamente el momento del suave discurrir del río. En él, las esculturas han sido ejecutadas en 2 enormes rocas, separadas por una fisura que representa el cauce del río. Las figuras están ordenadas libremente en diferentes alturas. Ermitaños, cazadores, ascetas, dioses, diosas, criaturas míticas, animales salvajes y un grupo de elefantes admirablemente modelados.
Estas filas de personajes están orientadas hacia un grupo de esculturas cerca de la fisura, a la izquierda, donde está representado Bajirata en actitud ascética cerca del rey serpiente, Shiva, con 4 manos, una de ellas con el simbólico tridente escoltado por los nagas, enanos deformes que son sus servidores. Los relieves de Mahabalipuram, así como otras esculturas palavas, evocan el arte de sus predecesores en el poder, los Andhras. Junto a la estilizada y elegante gracia, que es la marca del arte palava, pervive el gusto narrativo anterior, de carácter épico, atenuado, con sencillez, por la observación directa de la naturaleza. En el borde meridional de Mahabalipuram hay un grupo de templos aislados, 4 de ellos esculpidos sobre rocas graníticas que corren de norte a sur. En este conjunto arquitectónico figuran también un león, un elefante y un buey, Nandi, la montura de Shiva. Los 5 templos son copias exactas de antiguas construcciones de madera. Se les denomina ratas, que significa carros, los carros de los dioses. La tradición les asigna los nombres de los 5 hijos de Pandu, los Pandava, héroes del Mahabharata. Están adornados con altorrelieves que nos muestran escenas de los dioses del panteón hindú, tales como Shiva, Durga, Indra, así como parejas reales, los donantes de las construcciones, en elegantes actitudes. Pero su particularidad más interesante es que estos templos representan modelos de formas arquitectónicas que serán más tarde desarrollados en el arte dravidiano. La estructura más interesante se encuentra en el extremo sur del conjunto. En la planta baja tiene galerías con columnas y pilastras adornadas con leones en la base, nichos rellenos de estatuas y encima de la cornisa 3 pisos de santuarios en miniatura bajo una sicara octogonal. En los primeros años del siglo VIII comenzó la construcción del templo de la costa que se levanta a orillas del mar. El conjunto estaba cubierto originalmente con esculturas, pero a lo largo de los siglos han desaparecido la mayor parte de ellas como consecuencia de la erosión. Las que quedan ofrecen un aspecto difuso que trasladan al conjunto del templo. Este templo es un santuario dedicado a Shiva. Su capilla, debajo de la alta torre, está orientada directamente al mar, no solo para que las primeras luces de la mañana la iluminen, sino también para que los pescadores y marineros rindan homenaje a la divinidad desde sus barcos al cruzar delante del templo. Mientras los hijos de los pescadores juegan y marisquean sobre el espejo de la playa de Mahabalipuram, sus padres, como han hecho siempre, mucho antes que existiese el templo de la costa y el imperio de los Pallava, siguen luchando contra este mar generoso y cruel que les da y les quita la vida, como si se tratase de un dios más del panteón védico.